es en la palabra del Señor. Y quiero hoy hablar lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas. A menudo nosotros nos preguntamos, ¿cómo hago para que mi vida cambie? ¿Qué hago para que mi vida cambie? ¿Qué tengo que hacer para dejar todo aquello que no quiero hacer y empezar a hacer lo que, verdad, Dios quiere que yo haga? Si eres cristiano, estas preguntas continuamente van a estar en el corazón, pero usualmente vienen sin respuestas. Y quiero leer un versículo que está en Romanos capítulo 12, versículo 2, que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué nos está diciendo este versículo? Transfórmense mediante la renovación de su mente. La versión Dios habla hoy, este mismo versículo dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Pablo resume una poderosa enseñanza en estos versículos. Si la entendemos, si la creemos, va a tener, yo diría, un efecto revolucionario en nuestra vida. Porque el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos está diciendo que si nosotros cambiamos nuestra mente, si nosotros renovamos nuestras mentes, nuestras vidas serán transformadas. Nuestras vidas van a cambiar, así de manera que cambia también nuestra mente. ¿Puede creerlo? ¿Qué significa renovar nuestra manera de pensar? La renovación de la mente es una obra del Espíritu Santo. En Tito capítulo 3 versículo 5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es una obra que a medida que nosotros nos exponemos a la verdad de su palabra, va a suceder. A medida que nosotros permitimos que el Espíritu Santo venga a nuestra vida, transforme nuestros pensamientos y nos enseña a pensar como Jesús, vamos a ver las obras, las cosas que hacía Jesús y a valorar todas las cosas como las valora Jesús. Nuestras vidas van a cambiar. Todos los días es diariamente una transformación. Usted no puede decir: ya fui transformado de una vez. Ojalá fuera así, fuéramos transformados de una vez. Pero todos los días necesitamos trabajar, ¿sí? Mirar cómo Dios puede obrar en cada uno de nosotros. Así que mientras nosotros aprendemos a profundizar, a meditar las verdades de las Escrituras, el Espíritu Santo irá reemplazando las mentiras que hay en nosotros para poner la verdad. ¿Puede decir amén? A medida que yo aprendo a pensar como Jesús, mi mente irá siendo renovada, y conforme mi mente va siendo renovada, mi vida será transformada. Lo primero que quiero hablar en esta mañana es cómo renuevo mi manera de pensar.
Aunque nuestra renovación es obra que solo el Espíritu Santo puede hacer, la Biblia claramente enseña que tú y yo participamos en el proceso de santificación o transformación a imagen de Jesús, dedicándonos muy comedidamente a leer, a meditar, a profundizar en la palabra del Señor, a memorizarla. Hace 8 días estamos hablando de memorizar la palabra y algunos hermanos dijeron algunos versículos. Qué bueno que sea una práctica permanente en nosotros estar memorizando la palabra del Señor. Así que necesito dedicarme. Es algo intencional. Eso no va a venir porque simplemente usted dice, ay Señor, ya cámbiame aquí, yo no quiero leer la Biblia, yo no quiero hacer nada, Señor, simplemente transfórmeme. Puede suceder en alguien que no tiene la posibilidad de leer, ni de meditar, ni eso, Dios lo puede hacer. Pero necesitamos leer, meditar, profundizar en la palabra del Señor, poner en práctica las Sagradas Escrituras. Y eso va transformando en nosotros el poder de la palabra por el Espíritu Santo. Así poco a poco la palabra estará perfeccionando a cada persona de lo que Dios quiere que tú seas. En 2 de Timoteo 3:16, la Biblia nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué dice allí? Dice, toda la Escritura es soplada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto. Y cuando habla el hombre de Dios, no se refiere simplemente a los hombres, sino a toda la existencia humana. Hombres, mujeres, niños, todos seamos preparados. Así que debemos profundizar en la Escritura con fe en el poder de Dios y con un corazón humilde, en dependencia de que Él actúe en nuestro corazón. Hay varias formas en que nos podemos acercar a Dios a través de las Escrituras para que nuestra mente sea renovada. Y es leer la palabra del Señor creyendo como un niño de Jesús. ¿Qué hace un niño? Asimila todo lo que se le dice y lo cree. Por eso es muy fácil, por eso las personas que quieren hacer mal cogen los niños desde pequeños para adoctrinarlos, para enseñarles las cosas. Y ellos las creen como si fuera la verdad cuando son mentira. Pero cuando son verdad, edifican su vida y su corazón. Leamos la Escritura abrazando a Jesús como nuestro Señor. Leamos la Escritura buscando desarrollar una relación personal con Jesús. Leamos la Escritura buscando, o mejor, contemplando la gloria del Señor. Leamos la Escritura entendiendo más claro el Evangelio. Lo segundo es cómo la Biblia transforma nuestra vida. Lo primero entonces es cómo renuevo mi manera de pensar. Y lo segundo es cómo la Biblia transforma nuestra vida. La vida del creyente es al mismo tiempo una vida transformada y en una continua transformación. Por un lado, nosotros tenemos la realidad de la salvación en Cristo, porque la Biblia dice que en Él somos ¿qué? Nuevas criaturas. ¿Qué dice 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está ¿qué? En Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí que
Todas son hechas nuevas. Diga conmigo, soy nueva criatura. Levante su mano y diga, soy nueva criatura. Amén. Así que nuestra salvación depende absolutamente de la obra perfecta de Jesús. Pues su justicia es ahora nuestra a través de la fe. Y por eso son plenamente transformadas por el poder del Espíritu Santo. Y son transformadas en el momento de la salvación. Hemos pasado de tener un corazón de piedra a uno de carne. El profeta Ezequiel, en versículo 11, 19, en la traducción lenguaje actual, dice, yo haré que ellos cambien su manera de pensar y su manera de adorarme. Haré que dejen de ser tercos y testarudos, y los haré leales y obedientes. Entonces obedecerán mis mandamientos y vivirán como les he ordenado que vivan. Ellos serán mi pueblo y yo seré ¿qué? Su Dios. La Reina Valera dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Me gusta más esta versión. La otra aclara, dice bonito, yo haré que ellos cambien su manera de pensar y su manera de orarme. Pero dice aquí que nos dará un corazón y un espíritu nuevo pondrá dentro de nosotros, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Dile hermano, tócalo, hay que quitar el corazón de piedra y dejar que el Señor ponga un corazón de carne. Es hora de cambiar, dile, es hora de cambiar. Es hora de ser transformados. La Biblia dice que en Efesios que el Señor juntamente con Él nos resucitó en Efesios 2:6. Y dice, y al mismo tiempo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Sabe, hermanos? Una vez salvos, Dios nos llama a vivir radicalmente. Diga conmigo, radicalmente. Llenos de fruto y dándole la gloria al Señor. La misma gloria que nos salvó nos va a llevar a tener una vida de crecimiento espiritual constante y nos va a infundir, nos va a enseñar a agradar a nuestro Padre en todas las áreas de nuestra vida. Pero ¿cómo ocurre esto? La palabra del Señor, la Biblia, nos da la respuesta con claridad. La Biblia dice que solo aquellos que están siendo limpiados a través de la palabra de Dios son santificados. En una oración muy elocuente, muy especial, el Señor Jesús orando al Padre, en Juan 17:17, el Señor está pidiendo al Padre, diciéndole, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es ¿qué? Ya conmigo, la palabra de Dios es verdad. La noche antes de Jesús ser arrestado, Jesús hizo una oración que puede ser conocida como una oración sacerdotal, podemos decirlo así. Pues no solamente Él es rey, sino que también es juez, pero también es sumo o nuestro sacerdote, porque intercedió en oración por sus discípulos y por todos aquellos que creerían por el testimonio de ellos, para que fueran ¿qué? Santificados. Dice, santifícalos en tu verdad. Y el versículo 17 de ese mismo capítulo dice,
Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos han creído en el Señor por la palabra que ha sido allí puesta en nuestro corazón? ¿Cuántos han creído? A ver, amén. Esto nos permite entender que en efecto la santificación es parte de la voluntad y el plan de Dios para nosotros. Un cristiano solo puede alcanzar su propósito en la vida si realmente vive en la verdad revelada de Dios. Así que la santificación es ese proceso de limpieza y purificación de cada uno de nosotros como creyentes. Porque Pablo dice que los cristianos, que aun que tenemos una naturaleza pecaminosa, necesitamos darnos cuenta, porque él lo dice en Romanos 7:23, dice, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. En otras palabras, la santificación es ese proceso que el Señor diseñó para cada uno de nosotros, que nos despojemos del pecado que nos estorba, que nos despojemos de esa vieja naturaleza, ¿cierto? Y que podamos entonces seguir en la vida cristiana. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos ser santificados? Ahí en el mismo versículo de Juan 17 dice, tu palabra es la verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Lo primero entonces, ¿qué significa renovar nuestra mente, nuestra manera de pensar? Lo segundo es cómo la Biblia transforma nuestras vidas. Pero lo tercero, el método, la palabra. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Si la voluntad de Dios es clara, nuestra santificación, el método es todavía más claro. Dice la palabra de Dios. Jesús explica que la manera en que la santificación sucede en cada uno de nosotros es a través de la verdad. Diga conmigo, a través de la verdad. ¿Qué dice la Biblia en Juan 14:6? ¿Qué dice? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Jesús dice que Él es el verbo hecho carne, que es la palabra encarnada. La palabra de Dios es la vida de Cristo, y la vida de Cristo está plasmada en las Escrituras de Génesis hasta Apocalipsis. Así que la Biblia es la verdad absoluta de Dios revelada a nosotros, y no es de muchas verdades, sino que se presenta como la única verdad. Diga conmigo, la Biblia, Jesucristo, la única verdad. Así que fuera de la palabra es imposible santificarnos, porque es la palabra con el Espíritu santificando nuestra vida. Esto tiene sentido para todos nosotros cuando cristianos, cuando la palabra entra en acción en la vida del creyente, pues la vida del creyente toma sentido y tiene propósito. ¿Cuántos aquí alguna vez han pensado que su vida no tiene propósito? Pero cuando conocieron a Jesús, ¿qué pasó con su vida? Encontraron propósito.
ello hace que tengamos ganas de seguir viviendo. Eso hace que entendamos el propósito de Dios para nuestra vida. Antes pensábamos, ay, sufrimos, y ay, qué dolor, y qué pena, y tal, y bueno, entonces se cantan las rancheras de que mejor que me quiero morir, es una cantidad de cosas. Y entonces, pero cuando hayamos sentido, cuando encontramos a Jesús, entonces Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Así que nosotros podemos adquirir el propósito, como lo explica el salmista en el Salmo 119, versículo 103, 104, dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Subraye esto en su Biblia, y si tiene forma en el celular también hágalo. Si dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Un cristiano que se proponga alcanzar su propósito en la vida, pues va a ser más como Jesús, cuando vive sujeto a la verdad revelada de Dios. A veces cuestionamos la Biblia. Ay, no, es que esa palabra, no es para mí. No es para mí, eso fue para tal persona. Pero la Biblia es la palabra del Señor. Tomando en cuenta esto, podemos llegar a dos conclusiones sobre cómo el poder de la palabra de Dios debe evidenciarse en nuestras vidas. La primera conclusión es que la palabra es poderosa para darnos victoria sobre el pecado. Esto quiere decir que antes era esclava del pecado, pero una vez libre se rompe o se puede ir rompiendo las cadenas. ¿Con qué? Con la palabra del Señor. ¿Qué dice la palabra del Señor a los jóvenes? ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar la palabra del Señor. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Él sabe que uno va limpiando su vida a medida que conoce la palabra, la lectura continua, sincera de la palabra, transforma el corazón para amar a Dios más de lo que ama los placeres del pecado. Y si el amor a Dios viene a través de la lectura de la palabra, también el amor al prójimo proviene de la misma fuente. La Biblia revela las cosas, por eso podemos decir que cuando estamos viendo a Dios y mientras más admiremos su palabra, mientras más leemos, más conocemos al Señor, la santidad va a venir, más seremos como Él. Así como le explica el apóstol Pablo, dice que mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. En 2 Corintios 3:18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en la medida que usted mira la Biblia, ¿qué hace usted cuando se mira en un espejo? Te mira que quede bien peinado, ¿cierto? Se mira bien, sí, tengo una pequita por aquí, hay un granito que me salió por acá.
tal, y mira su imagen. Cuando abre la palabra del Señor, usted se está mirando, ¿sí? Solo que la palabra del Señor le está reflejando toda la realidad, no solamente la parte externa, sino que es como no uno usar rayos X. Es una máquina de rayos X que mira hacia adentro. Y entonces usted se mira y usted puede decir, no, mentiroso, vanidoso, orgulloso, egoísta. ¿A cuánto le ha sucedido eso? A mí me ha sucedido. Me miro allá y digo, tienes que cambiar en esto. Tienes que ser transformado. Otras veces digo, esta es la imagen de Jesús. Esta es la imagen de Cristo. Necesito reflejar mi vida. Y la segunda conclusión, entonces la primera es que la palabra de Dios es poderosa para darnos victoria sobre el pecado, pero la segunda conclusión es que la palabra es poderosa para ayudarnos también a amar al prójimo. Cuando amamos a Dios, también amamos ¿qué? Al prójimo. No voy a preguntar en esta mañana cuántos odian a su prójimo o cuántos a alguien le cae mal o a cuántos le pasa que no puede ver ni a su papá, ni a su mamá, ni a sus hermanos, ni a su familia. Las estadísticas dicen que el día de más muertes que hay es el Día de la Madre. ¿Sabe por qué? Porque todos los hijos acuden a ver a la mamá y entonces empieza la recriminación. Ahí sí viene, ¿no? Usted ni siquiera una llamadita a mi mamá. ¿Y usted cuánto hace que no da aporte para mi mamá? ¿Usted piensa que es que ella se sostiene sola? ¿Usted no sé qué? Y empieza la recriminación. Oiga, ¿y usted cuándo va a llevar a mi mamá a dar una vueltica, un paseíto? Es que usted no es su mamá, ¿sí? Es que no la tiene en cuenta, ¿sí? ¿Y cuándo la va a tener a mi mamá? Yo la he tenido aquí 15 días, oiga. Ninguno de ustedes quiere tener a mi mamá. Y empiezan esas peleas. Y se matan entre hermanos. Terrible. Amar al prójimo. Marcos 12:31 dice, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro, escuche, mandamiento mayor que estos. Amar a Dios y amar al prójimo. Si el amor de Dios viene a través de la lectura de la palabra del Señor, también el amor al prójimo proviene de la misma fuente. Así que la Escritura nos impulsa a amar a las demás personas sinceramente. Es un amor sacrificial, es un amor verdadero. Amamos como Cristo nos ha amado. Y de esa manera nosotros nos convertimos en canales por los cuales el amor de Dios llega a nuestro prójimo. La palabra nos ayuda, hermanos, a matar nuestro egoísmo y a cultivar amor por los demás, incluso por nuestros enemigos. Así que esa es la transformación que viene a través de la palabra de Dios. Por lo tanto, hermanos, oremos que el Señor nos conceda poner siempre la palabra, la Biblia, en el centro de nuestras vidas, en la iglesia, y a medida que conocemos su valor incomparable, podemos ver cómo el Señor transforma nuestras vidas, porque a través de la palabra entonces dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Póngase de pie en esta mañana y vamos a orar. Los niños se van a estar preparando también en esta mañana para un programa especial, así que voy a pedir que los maestros rápidamente, no sé si Edgar puede mirar que los maestros estén ya listos para bajar y vamos a orar en esta mañana. Hermano, usted que está en su casa, los hermanos que están enfermos en sus casas, enviamos una palabra de sanidad aquí en Colombia y fuera de Colombia, en muchos lugares del mundo que nos están viendo.
la única verdad de Jesucristo. Él ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Recibamos hoy la palabra de verdad implantada en nuestros corazones. Cerremos nuestros ojos. Señor, gracias. Te damos en esta mañana, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque un día te conocí, Señor. Si no fuera por tu palabra, Señor, andaría perdido. Andaría sin rumbo, sin esperanza. Pero ella refleja la condición del ser humano, de cómo vivimos, de cómo actuamos, de cómo debe ser nuestro proceder y de tu actuar diario. Gracias, Señor, porque a través de tu Espíritu Santo somos transformados por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú moriste en la cruz del Calvario por nosotros, Señor. Y has venido, Señor, para que tengamos vida y vida en abundancia. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos aquí en este recinto, pero también en sus casas o en el lugar donde estén, en un carro, en un vehículo. Tu gloria, Señor, sea sobre ellos, Señor. Sean transformados también por el poder de la palabra. Gracias, Señor, en esta mañana por todo lo que haces en nosotros. Ayúdanos a vivirla, a practicarla, Señor, a ponerla por obra, a hablar a otros que Jesús es el Señor y que ellos también necesitan la salvación. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor en